En nuestros encuentros anteriores comenzamos a desentrañar cómo el rock nacional argentino es mucho más que un fenómeno estético. Es un auténtico dispositivo de pensamiento, un manual de filosofía en la intemperie. Hoy vamos a profundizar en esa idea centrándonos en una figura que no solo cantó, sino que encarnó el conflicto entre la existencia y las normas. Hoy hablaremos de Lucas Prodan. Para entender por qué el impacto de Lucas fue un choque de civilizaciones, hay que mirar la Argentina de la postdictadura. Es el periodo de la primavera alfonsinista, un momento de una dualidad esquizofrénica, ya que tras años de silencio, censura y terrorismo de Estado, la sociedad argentina experimentaba un estallido de libertad conocida como el Destape. La gente volvía a las calles, el arte florecía y la juventud buscaba desesperadamente una identidad propia. Sin embargo, era una libertad frágil. Los militares seguían ahí, en la sombra. Recordemos el levantamiento de los Carapintadas. Y el miedo no se borra por decreto. En los 80 Argentina quería ser moderna, pero era una modernidad muy ligada a la estética, a esa de los peinados con spray, hombrera, sintetizadores brillantes y una fascinación por lo que venía de afuera. Había una urgencia por ser europeos o norteamericanos, tal vez para olvidar el pasado reciente. Y es aquí donde Lucas, un europeo real, era italiano, educado en Escocia, curtido en Londres, llega y nos dice: ustedes quieren ser modernos, pero son unos caretas. Sin dudas, un choque con la realidad. Mientras el rock nacional se volvía prolijo y apto para todo público, Lucas traía la mugre del punk, la profundidad del reggae, géneros que en Londres eran gritos de los marginados, no eran adornos de discoteca. Elegir el abasto como base de operaciones fue una declaración política involuntaria. Hoy el abasto es un shopping brillante, pero en los 80, tras el cierre del mercado central, era un barrio fantasma, oscuro, lleno de casas tomadas, malevos de verdad y una decadencia palpable. Lucas no se fue a vivir a los barrios de moda de la clase alta, se hundió en el corazón roto de la ciudad. Ahí, entre tomates podridos, encontró una verdad que la televisión y las revistas de modas ignoraban. Imagínense la imagen de Buenos Aires de aquellas épocas, que todavía valoraba las formas, las jerarquías y el buen decir. De repente se encuentra con un tipo pelado, que era toda una declaración, porque era una época donde el pelo largo y el jopo era casi una ley. Ese tipo que sube al escenario con una damajuana de Ginebra, que balbucea un inglés perfecto mezclado con un castellano deforme, y te grita que tu vida es una farsa. Lucas no vino a la Argentina a salvarme, vino porque estaba muriendo por la heroína y buscaba el fin del mundo, pero al llegar se encontró con un país que estaba fingiendo estar vivo, y su respuesta fue ese choque eléctrico llamado Sumo. No era solo una banda, era un despertador en medio de una siesta llena de pesadillas. Suele decirse que Lucas no era un filósofo de academia, pero lo cierto es que llevó la filosofía al cuerpo de una manera radical. Su presencia resuena como la provocación de Diógenes de Sinope. Si la filosofía fuera un concierto de rock, Diógenes sin lugar a dudas sería el frontman, ese que rompe los instrumentos y escupe al sistema. Conocido por ser llamado el cínico, no escribió tratados densos. Su obra fue su propia vida, una performance constante destinada a incomodar a los poderosos. Diógenes llevó el concepto de autosuficiencia al extremo. Cuentan la leyenda que vivía en una gran tinaja de barro en el mercado de Atenas, todo para demostrar que la felicidad no depende de las posesiones, sino de la libertad absoluta frente a ellos. Caminaba con una linterna encendida al mediodía diciendo: busco algún hombre honesto, sugiriendo entre la multitud que solo había sombras y máscaras. Como Lucas Prodan siglos después, Diógenes nos recuerda que la verdad suele estar en lo que la sociedad etiqueta como sucio o marginal. Sí, tal vez Diógenes habitaba en un barril. Lucas, con su cabeza rapada y su ginebra, usó su propia marginalidad como un espejo frente a la hipocresía porteña. No buscaba integrarse, buscaba recordarnos que la libertad empieza donde termina la necesidad de aprobación. Pensemos por un momento en la fenomenología de Lucas. Para entender su mirada tenemos que recurrir a una figura clave del existencialismo, Meursault, el protagonista de El extranjero de Albert Camus, que es el antihéroe definitivo y la encarnación de lo absurdo. Mientras el mundo se desespera por encontrarle un sentido místico o político a todo,
Merzul mira la vida con el desapego de un espectador sentado en la última fila del cine, ese que está observando cómo se incendia la pantalla sin inmutarse. Esa es exactamente la mirada del extranjero que Luca trajo a la Argentina. No estaba contaminado por los vicios del ser nacional. En Mañanas de Abasto, Luca no juzga, es un observador puro. Lucas acepta el absurdo y encontraba la verdad en lo cotidiano, en lo que sobra. Es la victoria de lo simple frente a la impostura de la alta cultura. El encuentro con Nietzsche es inevitable. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche se propone filosofar a martillazo, golpear los valores establecidos para escuchar si suena a hueco. Pensemos en La rubia tarada. No es solo una canción satírica, es una genealogía de la moral porteña. Mientras la sociedad intentaba construir una identidad basada en el consumo y la distinción, Lucas denunciaba la vacuidad de esos nuevos ídolos. Nietzsche decía que a veces la verdad es tan cruda que necesitamos el arte para no morir por ello. Lucas usa el arte para vomitarnos la verdad en la cara. El asco que siente ante la superficialidad es un síntoma de salud espiritual. El rock de la época buscaba ser prolijo y ordenado, Apolos. Lucas era el retorno de Dionisio, el caos, la embriaguez, la fuerza vital. No quería música linda, quería una descarga que rompiese las estructuras rígidas del pensamiento burgués. Lucas realizó lo que Nietzsche llama la transmutación de los valores. Lo que la sociedad consideraba bajo o sucio, Lucas lo elevó a la categoría de verdad. Hemos recorrido un arco fascinante desde el idealismo de la balsa y su búsqueda de la comunidad, pasando por la metafísica de los puentes amarillos y la desconstrucción política de los dinosaurios, hasta llegar aquí, al realismo cínico de la calle y la mirada profunda de Lucas Prodan. El rock nacional no es solo música, es el registro más honesto de nuestra propia búsqueda existencial. Cada acorde es una respuesta a la pregunta, ¿cómo se vive en este rincón del mundo? Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Soy José Sommer y nos reencontramos en el próximo episodio de Filosofía para Naufragar.